La mole de acero del navío surcaba las aguas negras. Anthony Reed conocía de memoria las dimensiones de aquella cosa. 210 yardas de proa a popa, 44 pies de manga, una pala de hélice de bronce de aluminio del tamaño de una secuoya. Tenía 32 años y era oficial técnico jefe, un especialista en armamento. Sus manos conocían la fría y dura realidad de los mecanismos que gobernaban los grandes misiles balísticos. La disciplina se había convertido hacía mucho tiempo en una segunda piel. Los compartimentos de acero eran su hogar, el zumbido interminable de la maquinaria, una canción de cuna. Su vida eran circuitos y sensores y el ladrido seco de las órdenes. Observaba los diales, escuchaba el zumbido, recorría los estrechos pasillos, comprobaba los medidores. Sin embargo, una vaga premonición lo carcomía, un pavor sin nombre que crecía en los oscuros rincones de su mente. Su misión desafiaba su descripción escrita. Había leído los viejos informes, páginas llenas de datos estériles, líneas de texto que solo proporcionaban más preguntas, nunca respuestas. Las respuestas no estaban allí, eso lo sabía. Pasó otra página, y luego otra. El silencioso murmullo del navío permanecía constante, un pulso en la profundidad. Cerró la carpeta, exhaló un aliento, y éste quedó suspendido en el aire viciado. El submarino nuclear, el Michigan, era una fortaleza de acero y sombra, un leviatán de las profundidades. Su reactor nuclear respiraba bajo las planchas de la cubierta, un zumbido constante que resonaba a través del casco, una cosa de inmenso poder. El navío transportaba una carga de destrucción, misiles balísticos apuntados al cielo o hacia las profundidades. Su sola presencia servía como disuasión, o eso les decían. Sin embargo, cuanto más tiempo navegaban bajo las olas sin sol, menos invulnerable era. Era menos un cazador y más un señuelo. Un prisionero, firmemente sujeto, implacablemente vigilado. El océano en sí no era un hogar, era un lugar frío, oscuro, ajeno. Sus corrientes se movían como un pensamiento lento. Sus profundidades guardaban secretos que marchitaban la mente del hombre. El Michigan se deslizaba a través de esa negrura, una semilla de metal en unas fauces cósmicas. Su tripulación conocía los simulacros, los ciclos interminables de mantenimiento y guardia. Pero un peso nuevo e invisible se posó sobre ellos, presionando desde fuera y desde dentro. Patrullaban la fosa de las Marianas, a máxima profundidad, en aguas inexploradas. Más allá del alcance de la luz, más allá del conocimiento del hombre, la oscuridad absoluta fuera del casco presionaba. Un peso aplastante, una fuerza que arrugaba el acero como si fuera papel cuando así lo decidía. A veces, en esa oscuridad, aparecía un destello de bioluminiscencia, un breve fuego azul verdoso. Algo que no era aleatorio, no aquí abajo. Se movía con propósito, un ojo parpadeante en el abismo. El submarino, una cápsula diminuta y frágil, una mota en el inconmensurable elemento alienígena. Se movía a través del agua, o una fuerza invisible compelía su movimiento. Era observado. Anthony lo sentía. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Una sensación de ojos sobre ellos desde el vacío. Desde las grandes e indiferentes fauces del océano mismo. Estaba en su puesto, sus manos moviéndose sobre los controles. Su mirada se desvió hacia el profundímetro, hacia la pantalla del sistema de navegación y localización por sonido, hacia la negrura infinita más allá del casco. No había nada que ver salvo la oscuridad y las cosas que vivían en ella. Los informes oficiales hablaban de disuasión estratégica, palabras secas como el polvo, huecas como una tumba. Cada palabra era falsa, una mentira susurrada en la oscuridad. Los marineros experimentados intercambiaban miradas significativas y cargadas. Sus ojos guardaban secretos, cosas de las que no podían hablar. El verdadero propósito de su patrullaje permanecía tácito. Un gran silencio había caído sobre el navío, algo que oprimía, convirtiéndose en el telón de fondo de su vida cotidiana.
engendraba una paranoia que roía los bordes de la cordura. Cada crujido del casco, cada clangor distante, cada cambio en el equilibrio del navío, era magnificado, escrutado, examinado en busca de significado, de amenaza. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de un pavor inexpresado, lleno de cosas que observaban, lleno de una presencia que no era humana. Lo veía en los rostros de la tripulación, la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que evitaban mirarse demasiado tiempo. La verdad no dicha palpitaba en sus miradas. Los sueños comenzaron, no al principio, sino más tarde, mucho más tarde, cuando la presión se acumuló, cuando el silencio se profundizó. Anthony Reed los veía en las largas guardias de la noche, agua infinita, un peso aplastante de ella. Enormes sombras moviéndose lentamente en la oscuridad absoluta. Cosas de sombra amorfa, no podía distinguirlas, solo la sensación de una mirada depredadora, fría, antigua, sin parpadear. Se despertaba en un sudor frío, la sábana de su litera retorcida a su alrededor. El aire en su pequeño compartimento era denso y quieto. Se incorporó. Su corazón martilleaba contra sus costillas. La sensación de ser observado persistía, una cosa tangible que presionaba contra el delgado mamparo, que se movía a través del aire. El fondo mismo del océano se asomaba a su alma, una cosa sin piedad, sin límite. Apoyó los pies en el suelo. El metal frío besó sus plantas. No estaba solo. El hecho era innegable. El silencio oprimía. El capitán David Hunter se movía por el navío como una sombra, un modelo de disciplina, de fría compostura. Pero Anthony lo veía. La mirada del capitán a veces se desviaba, fijándose en la nada, en un espacio entre los hombres, en un punto más allá del mamparo. Su rostro era una máscara, pero una sombra pasaba sobre él. Un miedo profundo, inexpresado, insoportable. Sus órdenes eran impecables, precisas, cada orden dada con el mismo tono medido. A veces, sus ojos se volvían hacia la estación hidroacústica, una mirada pensativa y preocupada que delataba un conocimiento que otros carecían, algo que pesaba sobre él. Anthony lo observaba. El capitán llevaba una carga, un gran peso que lo oprimía, una tristeza silenciosa, una sombría resolución. Estaba en el puente, un hombre solo en una caja de acero, enfrentando la oscuridad y las cosas que vivían allí. La temperatura en uno de los compartimentos técnicos debía ser constante, regulada, controlada. Pero Anthony lo sintió, un extraño escalofrío, un frío que calaba hasta los huesos. Pasó una mano sobre las placas de metal. Estaban heladas, un frío ártico. Los instrumentos mostraban lecturas normales, sin desviación, sin fallo. Se estremeció, una sensación fugaz, un toque fantasma. Lo descartó como un fallo técnico, un error momentáneo en el control climático, una jugarreta de la mente. Pero se alojó en su memoria, una pequeña y afilada astilla de hielo. Fue la primera anomalía física, la primera cosa inexplicable. Continuó. Revisó el siguiente panel, el siguiente medidor, la siguiente lectura. Pero el frío permanecía, un recuerdo persistente en las yemas de sus dedos. Algo había estado allí, algo fuera de lugar. El océano profundo presionaba, y algo se filtraba de un mundo al suyo. Lo sabía ahora, aunque el cómo se le escapaba. Sintió la primera punzada real de miedo, no por el navío, sino por sí mismo, por todos ellos, por las frías y profundas cosas que esperaban. Caminó por el largo pasillo hacia su litera. El aire era pesado, denso por el oxígeno reciclado, por el olor a ozono, metal y miedo. Pasó junto a un oficial subalterno de guardia, los ojos del hombre abiertos, sin parpadear, mirando al frente, viendo algo que no estaba allí, o más bien, viendo algo que absolutamente sí estaba. Anthony no habló, no preguntó, no había necesidad. El silencio transmitía el mensaje, algo que flotaba en el aire, que se asentaba sobre todos ellos.
El gran submarino se movía a través de la negrura, una cosa cautiva, una cosa que esperaba. Y debajo de él, en la oscuridad de la fosa, el verdadero cazador no dormía. Solo observaba y esperaba su momento. El frío sabor metálico del pavor estaba en la lengua de Anthony. Lo conocía bien ahora. Lo sentía en sus huesos. La vasta y terrible indiferencia de las profundidades. Y las cosas que acechaban allí, las cosas que se agitaban. Pensó en los tubos de los misiles, los grandes ejes de acero que se hundían en el corazón del navío. Cada uno, una promesa de fuego, de destrucción, de un juicio final. Pero no para un enemigo de naciones, no por una bandera o un credo. Por algo más antiguo, algo que pertenecía a la oscuridad. Le habían enseñado a verlos como instrumentos de poder, de dominio, de control. Ahora eran cuentas de un rosario, una súplica desesperada, un último esfuerzo. El zumbido del reactor era un gruñido bajo, una bestia contenida, una bestia enjaezada. Pero la bestia de afuera no estaba contenida, no estaba enjaezada. Era inmensa, antigua, y se movía a su propio tiempo, a su manera. El Michigan era un barco, pero también era una tumba, un mausoleo flotante. Cuanto más profundo iban, cuanto más se alejaban de la luz, más se afirmaba esa verdad. Fría, dura, ineludible. El silencio era un sudario, y la profundidad era una tumba. Estaba tumbado en su litera. El delgado colchón ofrecía poco consuelo. El mamparo de acero una presencia fría a su lado. Cerró los ojos, pero la oscuridad tras sus párpados no era diferente de la oscuridad fuera del casco. Era la misma oscuridad, el mismo vacío, el mismo espacio frío y vacío. Intentó pensar en su hogar, en tierra firme, en el sol, pero las imágenes eran tenues, desvaneciéndose, reemplazadas por el agua infinita, el peso aplastante, los ojos invisibles. Se dio la vuelta, se subió más la manta. No ofrecía protección contra las cosas que vivían en la oscuridad, no aquí abajo, no contra esto. Lo sintió. La lenta e inexorable marcha de algo inmenso, algo terrible, moviéndose a través de las profundidades, hacia ellos. Una cosa que había dormido, se había agitado, y ahora despertaba. Cerró los ojos de nuevo y esperó a las sombras. El navío se movía a través del océano, un murmullo constante en las profundidades. Entonces comenzó. No una sacudida violenta, no un estremecimiento de metal contra metal, sino algo más profundo. Una pulsación, una vibración que resonaba a través de las planchas de la cubierta, a través de los mamparos, a través de los mismos huesos del barco. Anthony Reed, en su puesto, lo sintió en sus dientes, un zumbido de baja frecuencia más profundo que el reactor, más profundo que las hélices. No era un fallo mecánico. Conocía los sonidos del Michigan, cada gemido, cada suspiro. Esto era diferente, esto era externo, algo que presionaba desde fuera, algo que vivía. Todo el casco vibraba, una profunda oscilación rítmica. No era un temblor, no era un shock, era un latido, un pulso monstruoso desde las profundidades. Sus instrumentos no mostraban nada. Las lecturas eran claras, verdes y estables, sin anomalías. Pero las paredes del compartimento temblaban. Un leve zumbido comenzó en los oídos de algunos tripulantes, un silbido agudo como un diapasón golpeado en una caverna. Vio los rostros de los hombres, sus ojos abiertos, interrogantes. Pero nadie habló. Nadie ofreció una explicación. El silencio era absoluto, salvo por el monstruoso zumbido que lo impregnaba todo. El agua misma, afuera, palpitaba. El teniente Johnson, joven y brillante, dirigía la estación hidroacústica. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban mientras entregaba el informe. Un eco, no de un submarino enemigo, no de una formación geológica, sino de algo más, algo inmóvil, algo vasto, algo biológico. Dijo las palabras en un susurro. Señor, no está en ninguna base de datos conocida.
Está vivo. Miró al capitán Hunter. Sus ojos contenían un profundo terror. La pantalla del sistema de navegación y localización por sonido brillaba con una forma indistinta, demasiado grande para ser natural, demasiado regular para ser aleatoria. Una masa oscura e imposible en el abismo. No se movía. Esperaba. Su presencia era una mancha en el vacío. Anthony miró la pantalla. La imagen vaciló ligeramente. Respiraba o soñaba. La voz del joven teniente tenía una nota de histeria apenas contenida. El aire en el puesto central se volvió denso, pesado con un pavor inexpresado. El capitán Hunter escuchó. No habló. Simplemente asintió. Su rostro permaneció impasible, una máscara de granito, pero sus ojos se entrecerraron una fracción, convirtiéndose en rendijas, como los de un depredador o los de un hombre que había visto demasiado. Ordenó aumentar las patrullas, exigiendo informes inmediatos de cualquier cambio. Su voz era firme, inquebrantable, pero su comportamiento lo delataba. No sorpresa, no asombro, sino algo más, algo mucho más terrible, un sombrío reconocimiento. Se había enfrentado a esto o a una variante antes. Esto no era nuevo para él, era algo que conocía, algo que entendía, algo que había temido durante mucho tiempo. Anthony lo observó. El capitán llevaba el peso del mar y de las cosas que dormían en él. Se acercó a la pantalla del sistema de navegación y localización por sonido. Contempló la forma imposible. Su mirada contenía un conocimiento fatigado, como si mirara en un viejo espejo, algo que había esperado no volver a ver jamás. La tripulación intentó racionalizarlo. Hablaron de nueva actividad tectónica, de corrientes anómalas, de fallos en los instrumentos. Los oficiales más veteranos, con rostros sombríos, intentaron calmar a los hombres más jóvenes, llamándolo una anomalía acústica profunda. Palabras para tranquilizar, palabras para descartar. Pero nadie lo creyó del todo, no aquí abajo, no después de la vibración, no después del informe de Johnson. Comenzaron a compilar una lista silenciosa, un libro de contabilidad mental de eventos extraños. Los discutían en susurros, en el bajo murmullo del comedor, en los rincones sombríos de la sala de máquinas. Eran detectives persiguiendo un caso donde la evidencia era el silencio y las pistas eran imposibles. Las explicaciones racionales se desvanecieron como humo en el viento. El silencio se volvió más pesado, más opresivo. Zumbaba con las cosas que no podían nombrar, las cosas que no podían ver, pero las cosas que podían sentir, presionando desde las profundidades. En los compartimentos más lejanos, los hombres de guardia oían cosas, no fuertes, no claras, apenas perceptibles, leves sonidos de raspado, un golpe sordo y distante. Los sonidos eran irreales, susurros en la oscuridad, el desplazamiento de un peso colosal. Dudaban de su propia cordura, lo atribuían a la fatiga, a la presión aplastante, a las alucinaciones nacidas de la privación sensorial. Pero los sonidos persistían. Una entidad invisible en la maquinaria, una presencia en las profundidades. Anthony también lo oyó, un distante gemido metálico, algo que raspaba contra el casco. Se detuvo, escuchó. El sonido se desvaneció. Sacudió la cabeza. La profundidad jugaba malas pasadas. Desgastaba a un hombre, deshilachaba los bordes de su mente. Continuó sus rondas, y el sonido regresó, un susurro débil y persistente desde el exterior, desde el vacío. Sintió que su propia cordura comenzaba a deshilacharse, un hilo fino deshaciéndose en la oscuridad. Oficialmente, la misión cambió. Patrullar una formación biológica desconocida, algo dormido en el fondo de la fosa de las Marianas. La redacción era científica, distante, clínica, pero el tono del capitán y los labios apretados de los oficiales delataban la sombría verdad. Esto no era algo que debía ser estudiado, era algo que debía ser vigilado, controlado. Esto no era investigación, era vigilancia, una guardia de prisión, una larga y solitaria vigilia contra algo a punto de despertar.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un fino velo sobre una realidad monstruosa. Eran carceleros en una prisión de acero, y su recluso era el océano mismo. Y las cosas que vivían en él, las cosas que dormían, o fingían dormir. Una sensación de paranoia creció entre la tripulación, algo que se extendió como una enfermedad. Cada crujido del casco, cada ruido distante, era parte de algo más grande, más siniestro. Algo que comenzaba a moverse, a agitarse. Algunos marineros evitaban la soledad, prefiriendo los ruidosos compartimentos comunes al silencio opresivo de sus literas, temiendo lo que oían o lo que veían en la oscuridad, a solas. Anthony vio a un hombre mirando su reflejo en un mamparo pulido, con los ojos muy abiertos, buscando algo oculto dentro de sí mismo, algo que había echado raíces. La presión de la profundidad los oprimía a todos. No solo presionaba el casco, sino la mente, el alma. El Michigan era una caja de acero, y estaban atrapados dentro con el silencio, y el creciente pavor, y las cosas que observaban desde el abismo. Pasó junto a la estación del sistema de navegación y localización por sonido. Johnson estaba sentado allí, su rostro aún pálido, sus ojos inyectados en sangre. Miró a Anthony. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido, solo un susurro débil e inaudible. Anthony asintió. No había palabras, solo el entendimiento tácito. La cosa a la que se enfrentaban estaba más allá de las palabras, más allá de la comprensión. Era antigua, era vasta, era paciente, y estaba casi despierta. El bajo murmullo del navío era constante, un recordatorio, un latido en la oscuridad. El Michigan navegaba, adentrándose más en la fosa, más en lo desconocido, en las fauces del mundo. Y la cosa que esperaba allí, la cosa que observaba, la cosa que respiraba un aliento lento y constante en la oscuridad, pronto exigiría su atención, su miedo, sus propias vidas. Sintió el frío en su piel, un escalofrío que se arrastraba, una premonición de lo que estaba por venir. Las aguas oscuras llamaban, y algo respondía. El barco era un crisol, forjado en fuego, probado en las profundidades. Pero esta prueba era diferente. No era una prueba de ingeniería, no era una prueba de hombres, era una prueba de cordura, de espíritu, de la misma voluntad de resistir. El silencio no estaba vacío, estaba lleno, lleno de presión, lleno de pavor, lleno de una presencia monstruosa. Algo se estaba reuniendo en las profundidades, algo que escuchaba, recordaba y esperaba. Anthony tocó el frío acero del mamparo. Vibraba con el zumbido profundo, un dron bajo y ominoso. El Michigan navegaba hacia la boca de una cosa oscura y antigua. No había vuelta atrás, solo seguir adelante, hacia las fauces, hacia la negrura. Los sueños regresaron. El agua infinita, el peso aplastante, los ojos invisibles. Y en esos sueños lo oyó. El eco del abismo, algo que llamaba, algo que atraía. Y ellos estaban respondiendo. Las lámparas eléctricas en los largos pasillos comenzaron a parpadear, un breve titubeo en la luz artificial. Luego se apagaron por varios segundos, sumiendo todo en una oscuridad absoluta e impenetrable, del tipo que se traga el sonido y la razón. En esos momentos de pánico repentino, algunos marineros juraron ver sombras, cosas veloces que se movían donde no debería haber sombras. Se oyeron susurros, débiles y sibilantes, como viejas hojas secas correteando sobre piedra fría. El propio Anthony presenció varios de estos apagones. De pie en el pasillo oscuro, la repentina ausencia de luz fue un golpe físico. Una sensación de claustrofobia aplastante se apoderó de él, fría y aguda. El aire se volvió denso, pesado con ozono y miedo. Las luces de emergencia se encendieron, un débil resplandor rojo que pintaba los rostros de la tripulación con un relieve grotesco. Sus ojos estaban muy abiertos, buscando. Nada, todo. La oscuridad dejó su marca, un escalofrío persistente, un recuerdo de vacío. La estática de la radio empeoró.
se hizo más frecuente, interrumpiendo el frágil vínculo con el mundo exterior. En lugar del familiar crujido de la interferencia, surgió un extraño siseo bajo, un sonido del propio océano tratando de abrirse paso, de hablar, de entrar en sus oídos. A veces, a través del siseo, se colaban voces distantes, apenas discernibles, no humanas, un sonido como un gemido o un grito de algo inimaginable. Los técnicos no encontraron ninguna fuente, ninguna explicación. Culparon a anomalías acústicas de aguas profundas, a peculiaridades de la propagación, pero sus ojos contaban una historia diferente, un miedo crudo y abierto. Anthony oyó los sonidos en el puente, el extraño siseo que penetraba el mismo metal del barco, los gemidos distantes que se abrían paso en la mente. No era estática, era comunicación o algo peor, algo tratando de ser oído, tratando de ser conocido. Durante una inspección planificada del compartimento de torpedos, Anthony lo encontró, una fina capa de escarcha sobre las frías carcasas de acero de varios tubos de misiles balísticos. La temperatura del compartimento era estable, normal, sin desviación. Pero la escarcha era real, un brillo cristalino de hielo. Desafiaba la física. Le heló hasta los huesos, impartiendo una profunda sensación de algo ajeno, algo frío, algo que había pasado por el compartimento, dejando su marca. Un frío persistente, una presencia espectral. Tocó la escarcha. Se derritió en las yemas de sus dedos, dejando un residuo húmedo y frío. El aire en el compartimento estaba quieto, pesado. El único sonido era el bajo zumbido del navío. El hielo era una firma, una señal, una advertencia desde las profundidades. Lo miró fijamente. Algo imposible, algo innegable. Su aliento se convirtió en vaho en el aire frío. En la cocina, el suministro de agua era errático. Varias veces se encontraron vacíos los contenedores de almacenamiento de agua. El sistema estaba en buen estado, sin fugas, sin averías. El cocinero, un veterano de muchas patrullas, parecía conmocionado. Murmuraba sobre espíritus del agua, viejas supersticiones marineras. Pero no era una avería, era un insulto, una interferencia directa dirigida a las funciones vitales del navío. Algo que se burlaba de ellos, algo que buscaba socavarlos. Anthony oyó los desvaríos del cocinero. El rostro del anciano estaba demacrado, sus ojos muy abiertos. El agua había desaparecido, bebida por algo invisible, algo inmenso, algo que impregnaba el tejido mismo del barco. Las necesidades básicas de la vida estaban siendo desafiadas, socavadas, una lenta erosión de su mundo, de su cordura. La tensión a bordo del navío creció, una cosa palpable que flotaba en el aire, densa como la niebla. Pequeñas disputas estallaban con más frecuencia, voces alzadas, puños apretados. Los hombres dormían menos, atormentados por pesadillas, sus rostros demacrados, sus ojos hundidos. El agotamiento grabado en cada línea, la constante sensación de ser observados, de eventos inexplicables, los desgastaba moral y espiritualmente. La tripulación, una vez cohesionada, se convirtió en un grupo de hombres acosados, acorralados, ansiosos, con los nervios crispados y en carne viva. Anthony lo veía en sus ojos, el miedo, la ira, la desesperación. El barco era una olla a presión, y la tapa estaba a punto de saltar. El silencio era una presencia constante, algo que escuchaba, que esperaba, que se alimentaba de su miedo. El joven marinero Smith comenzó a afirmar que oía una llamada del océano, una voz que lo atraía. Intentó varias veces llegar a los tubos de torpedos. Para abrir la puerta, decía, para dejarlo entrar. Lo sujetaron. Lo pusieron bajo el cuidado del médico del barco. El médico culpó a la claustrofobia profunda, a la privación sensorial, palabras que sonaban huecas y no ofrecían consuelo. Anthony dudaba del diagnóstico. Vio una terrible obsesión en los ojos de Smith, algo no humano, algo que había echado raíces. Smith gritaba, se debatía, hablaba de cosas frías y profundas,
de voces en la oscuridad. Sus gritos resonaban por la enfermería, un testimonio escalofriante del enemigo invisible, un heraldo de lo que estaba por venir. La profundidad se había cobrado su primera mente, y no sería la última. La sensación de no estar solos en la caja de acero se hizo más fuerte, más tangible. No era mero miedo, era una sensación física, una presencia antigua, ajena. Otra, lenta pero seguramente invadía su mundo, penetrando las paredes de acero del submarino como si no fueran más que papel de seda. Un depredador invisible se movía entre ellos, tocándolos, susurrándoles. Anthony lo sintió, un roce frío en su piel, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del compartimento. Una sensación fugaz, pero innegable. El barco ya no era seguro, estaba comprometido, infestado, por algo que desafiaba toda razón, toda comprensión. La profundidad había roto sus defensas, no con agua, no con fuerza, sino con algo mucho más insidioso. Algo que se arrastraba en la mente, en el alma, algo que susurraba un pavor primordial. Estaba en la sala del sistema de navegación y localización por sonido. El joven teniente Johnson señaló la pantalla, una nueva lectura, débil, apenas perceptible, pero distinta. Una forma grande e irregular se movía lentamente, deliberadamente. No era el eco estacionario que habían visto antes. Esta cosa estaba en movimiento, no era una deriva aleatoria, ni una corriente, sino un movimiento con propósito. Las manos de Johnson temblaban, su rostro era gris. «Señor, se está acercando», susurró. Anthony sintió un nudo frío apretarse en su estómago. El silencio solo era roto por el zumbido del sistema de navegación y localización por sonido. El sonido de los pings que cartografiaban la oscuridad. La cosa venía desde las profundidades, desde el frío vacío negro. Ya no se contentaba con observar, se estaba acercando. El Michigan ya no era una prisión, era una jaula, y la bestia estaba junto a los barrotes. La tripulación se movía con una cautela lenta y deliberada, sus ojos inquietos, sus movimientos rígidos, anticipando un golpe de ninguna parte, de todas partes. El aire en el navío estaba denso con su pavor compartido, algo que se aferraba a los mamparos, que impregnaba el aire reciclado. Anthony atravesó el comedor. Nadie hablaba, nadie reía. Comían en silencio, sus miradas fijas en sus platos o en algún punto distante más allá de las paredes de acero. Las luces parpadearon de nuevo, una breve y momentánea oscuridad, un jadeo colectivo. Luego la luz regresó. Pero el miedo permaneció, más fuerte ahora, más pronunciado. La sombra se estaba cerrando, y no había dónde esconderse, no en este caparazón de metal, no en esta profundidad alienígena. Estaban solos, atrapados, y algo vasto y antiguo se estaba agitando. Algo había esperado, y ahora se acercaba para reclamar lo que le era debido. El marinero Jenkins estaba de guardia, joven pero de corazón valiente, en un turno de noche en uno de los compartimentos técnicos más cercanos al casco exterior, el caparazón de acero que mantenía a raya al océano. Intentaba leer un libro de bolsillo, vieja ficción pulp, emociones baratas para distraerse de las reales. Pero sus nervios estaban tensos, como cuerdas de guitarra en una tormenta de viento. Cada evento extraño había pasado factura. Se sentía expuesto, vulnerable, una fina membrana entre él y la negrura aplastante. Estaba sentado en un taburete plegable, el libro abierto. Sus ojos recorrían las palabras pero no veían nada, solo la imagen de la profundidad y las cosas que vivían allí. En el silencio absoluto y aplastante del compartimento, Jenkins lo oyó. Al principio, un leve susurro, como arena seca moviéndose. Luego algo más, una respiración lenta, profunda, pesada. Provenía de más allá del mamparo, la delgada pared de acero que lo separaba de miles de millones de toneladas de agua, de la oscuridad absoluta del océano. La respiración no era humana, era fría, húmeda, presionaba contra el metal, una exhalación colosal,
y luego una inhalación. Era una cosa viva, una cosa de inmenso tamaño. Su aliento era un viento en la profundidad. Estaba cerca, tan cerca. Sintió la vibración de sus pulmones, el inmenso pulso de su corazón contra el casco. Jenkins entró en pánico. Un terror crudo y animal le arañó la garganta. Agarró el teléfono interno. Su voz se rompió en un chillido agudo. Balbuceó sobre la respiración, sobre algo afuera. ¿Nos observa?, repetía una y otra vez, como un disco rayado. Anthony estaba en su propio puesto de guardia. Oyó la llamada, el terror puro y sin diluir en la voz de Jenkins. Lo atravesó hasta los huesos, un grito primario que hablaba de un horror inimaginable. La voz resonó por el sistema de comunicaciones internas del barco, un testimonio escalofriante, una profecía de pavor. Anthony y varios oficiales, incluido el ingeniero jefe, corrieron al compartimento de Jenkins. Corrieron por los estrechos pasillos, el zumbido del navío un contrapunto a sus corazones palpitantes. Cuando llegaron, Jenkins estaba sentado contra la fría pared de acero, temblando. Su dedo señalaba el mamparo. Repetía las palabras, una y otra vez, como una muñeca rota. Respira, respira sobre nosotros. Sus ojos estaban muy abiertos, dilatados por el recuerdo de la pesadilla. Un horror despierto, algo visto, algo sentido, algo que no podía ser desvisto, ni desentido. Anthony examinó el mamparo. Pasó la mano sobre el acero y lo sintió. Un frío antinatural. Un escalofrío que lo atravesó hasta los huesos. El metal debía estar cálido, por los sistemas internos, por la energía constante del navío. Pero estaba helado, un frío ártico. Entonces lo vio. Un rastro débil y húmedo en la superficie, apenas visible, donde algo inmenso se había presionado contra él desde el exterior. Algo húmedo y frío, dejando su huella, su firma. Una película viscosa, un residuo de contacto primario. El frío persistió en las yemas de sus dedos, un testimonio de lo imposible, de lo innegable, de la cosa que había respirado sobre el casco. Después del incidente, Jenkins se desquició por completo. Lo llevaron a la enfermería, pero sus gritos, sus relatos delirantes de un monstruo de las profundidades oceánicas, de un aliento frío, resonaron por todo el barco. Destruyeron la poca moral que quedaba. Era un testigo vivo, un testimonio de que estaban siendo observados, cazados. Hablaba de ojos negros, de una boca inmensa, de un peso aplastante. Sus palabras pintaban vívidas imágenes de un horror inimaginable en las mentes de la tripulación. La profundidad se lo había llevado, en cuerpo y alma, y había dejado un mensaje, una advertencia para los demás. El capitán Hunter llevó a cabo su propia investigación. No encontró daños mecánicos ni fugas, nada que explicara el frío, el residuo húmedo, el terror del joven marinero. Ordenó aumentar la vigilancia, pero en sus ojos, Anthony lo vio, no solo desesperación, sino un insoportable peso de conocimiento. El capitán creía a Jenkins. Sabía que esto no era una alucinación, era un presagio, una señal de despertar. La bestia se agitaba y estaba respirando, un aliento lento y constante en la profundidad. Hunter se paró junto al mamparo. Tocó el punto frío. Su rostro sombrío, su resolución endureciéndose. Sabía la verdad, y la verdad era algo terrible. El barco llevaba su carga, los secretos, el miedo, el creciente pavor. Anthony observaba a la tripulación. Sus rostros estaban demacrados, sus movimientos rígidos. Hablaban en susurros, o no hablaban en absoluto. El incidente con Jenkins había sido un punto de inflexión, una ruptura en el tejido de su realidad. Las explicaciones racionales se habían evaporado como la niebla al sol. Solo quedaba la cruda verdad. Una cosa de dientes y sombra, una cosa de frío antiguo. El Michigan se movía a través de la profundidad, un ataúd de metal que se sellaba lentamente. El aire se volvió pesado, viciado, lleno del olor a miedo y algo más, algo ajeno.
algo que impregnaba la misma atmósfera del barco, el aliento colosal de una entidad invisible. Pasó por la bahía de torpedos, el lugar donde se había formado el hielo, donde el frío había persistido. Miró las enormes puertas que sellaban los tubos de lanzamiento. Ahora eran frágiles, insuficientes para contener las cosas que presionaban desde fuera, las cosas que respiraban, las cosas que observaban. Las ojivas nucleares contenidas en su interior eran la clave, la respuesta, la solución final. Pero ¿para qué problema? Aún no lo sabía. Solo que se acercaba, la cosa que respiraba. Se movía en la oscuridad, un cazador vasto y paciente, y ellos eran su presa. Su caparazón de acero era un refugio temporal, una falsa seguridad. La profundidad llamaba, y ya no era un susurro. Era un gruñido gutural, un suspiro monstruoso, el aliento del abismo. Y lo sentían, en su casco, en su piel, en sus propias almas. El capitán recibió la orden. Un lanzamiento de prueba. Una carga inerte. Un misil balístico disparado a las profundidades. Era un procedimiento de rutina, un simulacro practicado 1000 veces. Pero esta vez se sentía diferente. Se sentía como un sacrificio, algo ofrecido a las fuerzas invisibles de las profundidades. La tensión en el aire era densa, palpable, se podía cortar con un cuchillo. La tripulación lo entendió. No era una mera prueba. Era algo que rompería el frágil equilibrio. Algo que provocaría, algo que despertaría. El silencio en el centro de control de lanzamiento era absoluto, salvo por el bajo zumbido del navío, el aliento rítmico de la bestia interior y el palpitar de sus propios corazones frenéticos. Las coordenadas eran sombrías. El corazón de la fosa de las Marianas, la misma zona donde habían registrado la formación biológica, la respiración profunda. Anthony y los otros oficiales lo supieron entonces. No era una prueba, era una provocación consciente, un acto deliberado para probar los límites de algo antiguo, algo paciente, algo que había dormido durante eones. Era un acto de agresión, un desafío arrojado al abismo negro. Estaban al borde del precipicio, su destino sellado por las decisiones de hombres en habitaciones lejanas, hombres que nunca habían visto la oscuridad, nunca habían sentido el aliento frío, nunca habían oído el grito silencioso de las profundidades. Los marineros se prepararon para el lanzamiento en un silencio casi completo, sus movimientos lentos, deliberados, tensos. Cada hombre sentía la línea, el precipicio, el punto de no retorno. Muchos miraban nerviosamente los instrumentos, esperando que el océano respondiera a sus acciones, no simplemente que se tragara la carga inerte, sino que se alzara, que reconociera su presencia, su intrusión, su desafío. El aire estaba cargado de preguntas no dichas, de un pavor no expresado. La secuencia de lanzamiento comenzó. Una serie de clics, de luces, de bajos zumbidos. Cada sonido era un martillazo contra la frágil paz, la paz de una tregua incómoda, un estancamiento temporal entre el hombre y el monstruo. Los sensores lo registraron. Fluctuaciones anómalas de presión fuera del casco, no relacionadas con los movimientos del navío, ni con corrientes naturales. Esto era diferente. Una pulsación. El lento palpitar de un organismo inmenso. Comenzaba a sentir el mundo a su alrededor, una bestia despertando de un largo letargo. El océano mismo estaba vivo, hostil, no un medio pasivo, sino un participante activo, algo con conciencia, algo con intención. Las lecturas de presión se dispararon, luego cayeron, luego volvieron a dispararse. Un latido colosal contra la piel del mundo. Anthony miró las lecturas, su estómago se contrajo, la bestia estaba casi despierta, las pesadillas crecieron en intensidad. Los informes sobre ellas llenaban el comedor, las discusiones silenciosas en las literas. Los hombres soñaban que eran arrastrados por el océano, que se ahogaban en la oscuridad insondable. Tentáculos invisibles envolviendo el casco, apretando, aplastando. La línea entre el sueño y la realidad se desdibujaba. Algunos comenzaron a ver sombras incluso despiertos.
susurros oídos en los rincones de su visión, el toque frío de manos invisibles. Anthony encontró su propio sueño fracturado, atormentado. Las visiones eran demasiado vívidas, demasiado reales. La profundidad los llamaba y no ofrecía consuelo, solo terror, solo la promesa del olvido. Anthony, el oficial de armamento, estaba directamente involucrado en la preparación del misil, un peón en un juego que no entendía. Su mente se tambaleaba, atrapada entre el deber y un terror irracional que ya no podía ignorar. Buscaba respuestas, pero no había ninguna. Solo el miedo creciente, la presión implacable, el pavor frío que lo impregnaba todo. Sus manos se movían sobre los controles. Comprobó los seguros, la alineación, las secuencias de disparo. Cada movimiento era preciso, automático, pero sus pensamientos estaban en otra parte, en la vasta y antigua oscuridad, con la cosa que dormía o que ahora estaba despertando. El misil estaba listo, una lanza preparada para golpear el corazón del abismo. Los preparativos finales estaban en marcha. La cuenta atrás había comenzado. Cada clic de un interruptor, cada indicador luminoso, los acercaba a lo inevitable. El navío se quedó quieto, suspendido en el agua oscura, listo para disparar. La comprensión los golpeó, una verdad fría y dura. No tenían el control. Eran parte de un plan monstruoso, algo ideado mucho antes de su nacimiento, algo que se remontaba a las brumas del tiempo. Eran instrumentos en una danza cósmica de la muerte, su destino ya escrito en las frías aguas negras de las profundidades. Anthony lo sintió. El peso de la eternidad, la carga de su propósito. Estaban en el umbral de un mundo nuevo y terrible, un mundo sin luz, sin esperanza. El rostro del capitán era sombrío, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en la pantalla delantera. Las coordenadas de lanzamiento brillaban allí, una mira digital sobre un horror desconocido. Habló por el sistema de comunicaciones, su voz calmada, firme. «Solución de tiro fijada. Ejecuten lanzamiento». No miró a ninguno de los hombres. Su mirada estaba dirigida hacia adelante, hacia el abismo, pues veía la cosa que esperaba allí, la cosa que estaban a punto de provocar, la cosa que respondería. Anthony observó sus manos. No temblaban, no vacilaban. El hombre era una roca, un pilar contra la tormenta. Pero incluso la roca se erosiona, se rompe, por la fuerza lenta e inexorable de las profundidades. Las luces en la sala de control pulsaron débilmente. El aire se espesó con ozono, el olor del miedo. El bajo zumbido del reactor se intensificó, un gruñido profundo y resonante. El navío era un resorte enrollado, listo para saltar, listo para golpear. Anthony respiró hondo. Sus pulmones ardían. Conocía este momento. Se había entrenado para él. Pero el entrenamiento no lo había preparado para el pavor, para la certeza de que estaban a punto de desatar algo terrible, algo que respondería de la misma manera. La prueba había terminado. El juego había comenzado. Y estaban jugando por apuestas más allá de la imaginación. El futuro de la humanidad y la supervivencia de sus propias almas. Puso su mano sobre el interruptor de armado, metal frío contra su palma. El peso del mundo descansaba en las yemas de sus dedos. Miró los rostros de sus camaradas, sus ojos muy abiertos, sus rostros pálidos. Estaban tan listos como los hombres podían estar para enfrentar lo desconocido, para desafiar a lo antiguo. El silencio era absoluto, salvo por los últimos clics del temporizador de la cuenta atrás. Cada clic era un martillazo contra la frágil membrana de su cordura. Había llegado el momento de despertar al dios monstruo durmiente. No había diferencia. La distinción se perdía en las profundidades. Pulsó el interruptor. El misil se lanzó. Una carga inerte partió del tubo con un golpe sordo, un temblor que vibró a través del agua y del casco de acero del navío. No fue simplemente un disparo. Fue un golpe, una perforación del antiguo silencio del abismo, como una aguja clavada en la carne de un gigante dormido.
La tripulación sintió el estremecimiento del navío, un movimiento brusco y desgarrador. El propio submarino retrocedió ante el dolor, la expulsión del proyectil, un grito en la oscuridad, un desafío arrojado al vacío. El fondo del océano se estremeció inmediatamente después del lanzamiento. Los sensores sísmicos registraron un terremoto de un poder monstruoso, pero el epicentro no coincidía con ninguna falla tectónica conocida. No era un movimiento de la Tierra, era algo más, algo vasto, algo antiguo, que dormía debajo. Se había despertado, una bestia inmensa estirándose después de 1000 años de letargo. Todo el navío fue sacudido. Las planchas de la cubierta se levantaron. Los hombres tropezaron, agarrándose a los pasamanos. Las luces parpadearon. El zumbido del reactor se profundizó hasta convertirse en un gruñido. El océano había respondido a su llamada, y su respuesta fue furia. La presión fuera del casco aumentó a un ritmo exponencial. El océano mismo se contrajo a su alrededor, transformándose en una gigantesca prensa pulsante. El caparazón de acero del Michigan comenzó a gemir, a crujir, a doblarse. El sonido era insoportable, algo de metal desgarrándose y remaches estresados. La sensación era que el submarino sería aplastado, reducido a una lata de cerveza arrugada. El sudor corría por los rostros de la tripulación, sus ojos abiertos de horror. Los profundímetros subieron, luego se desplomaron, luego volvieron a subir, mientras el tejido mismo de la profundidad se convulsionaba en una agonía monstruosa, una rabia terrible. La hidroacústica chilló. En la pantalla del sistema de navegación y localización por sonido, lo vieron. Un ojo. Perfectamente circular, gigantesco, del tamaño de un cañón submarino entero. Se abrió en la oscuridad, mirándolos directamente. No era un órgano en el sentido convencional, sino algo que percibía el mundo y miraba directamente a sus almas. Anthony sintió que se le helaba la sangre, un terror más allá de la razón, más allá de las palabras. La imagen en la pantalla del sistema de navegación y localización por sonido pulsaba, un lento latido rítmico, algo que veía, algo que entendía, algo que juzgaba. La oscuridad exterior ya no estaba vacía, estaba llena de una mirada antigua y terrible. Nadie vio a la criatura con sus propios ojos, todavía no, pero todos a bordo sintieron su presencia. No era solo instinto, era una sensación aplastante y penetrante de ser observado, una sensación física en la piel, 1.000.000 de ojos invisibles fijos en ellos. El navío había sido marcado, elegido para un propósito desconocido y terrible. Anthony sintió que se le erizaba el vello de la nuca. El aire se enfrió, incluso en los compartimentos sellados, el aliento frío de las profundidades. Los ojos del abismo estaban sobre ellos, y no había escapatoria de su mirada, ningún lugar donde esconderse. De repente, el navío fue arrojado de costado con una fuerza monstruosa, luego hacia arriba, luego hacia abajo. Torbellinos invisibles se apoderaron del Michigan. Una astilla de madera fue lanzada hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Los instrumentos se volvieron locos, sus agujas bailaban, sus lecturas parpadeaban en rojo. La tripulación luchaba por sujetarse a las barandillas, a las consolas, a cualquier cosa que ofreciera agarre. No era una simple tormenta, era el juego de una criatura gigante, jugando con su presa, algo de inmenso poder. Indiferente, apático, el submarino era un juguete en manos de un dios monstruo. La distinción se perdía en el caos. Anthony luchó por asegurar un panel suelto. Vio a sus camaradas aferrados a los pasamanos, sus rostros retorcidos por el miedo. Lo entendió. No se enfrentaban simplemente a una fuerza invisible de la naturaleza. Se enfrentaban a un depredador, algo que acababa de despertar y ahora los cazaba. No era un animal, era un mal consciente, algo de una malicia antigua que conocía su miedo y lo saboreaba. El navío gimió, un lamento largo y prolongado de metal torturado.
Las luces parpadearon de nuevo, proyectando sombras grotescas en los rostros de los hombres. Estaban en las fauces, y los dientes se estaban cerrando. La voz del capitán atravesó el caos, dura, mesurada. «Aseguren el navío. Informes de daños. ¡Ahora!». Sus órdenes eran como acero, manteniendo unida la frágil estructura de su disciplina. Pero incluso su voz contenía un rastro de algo nuevo, algo crudo, algo parecido al asombro y al terror. Estaba en el puente, una figura solitaria contra la tormenta de fuera y la tormenta de dentro. Anthony lo vio mirar de nuevo la pantalla del sistema de navegación y localización por sonido. Al ojo imposible, la cosa que observaba, la cosa que esperaba, la cosa que los tenía en su mirada y no los soltaría. El Michigan continuó siendo zarandeado, una hoja en un huracán, pero no había huracán, solo la voluntad de la cosa en las profundidades. El metal gemía, los remaches saltaban. Aparecieron pequeñas fugas, el agua se filtraba, una presencia fría e insidiosa. Las luces parpadearían, se apagaron, y luego volvieron a encenderse con un resplandor rojizo y enfermizo de iluminación de emergencia. El aire estaba denso con el olor a ozono, a miedo y a agua salada. Anthony sabía que no durarían, no contra esto, no contra el poder puro de la cosa que se movía en las profundidades. Simplemente estaba jugando con ellos, probándolos antes del acto final. Vio los rostros de sus hombres, algunos resueltos, otros rotos, algunos simplemente entumecidos. Se aferraban a sus puestos, a sus deberes, a la frágil esperanza de supervivencia. Pero la supervivencia era algo lejano, algo para otros hombres en otros lugares. El Michigan estaba descendiendo, lenta, inexorablemente, más profundo en el abismo, en las fauces del monstruo. La profundidad era un ser vivo, y había probado su miedo, y ansiaba más. Los sonidos del barco, el metal gimiente, el agua corriendo, los gritos distantes, eran la sinfonía de su perdición. Y el ojo del abismo observaba sin parpadear, paciente, esperando el momento final. El navío se asentó en una frágil calma tras el primer asalto. El silencio era denso, pesado, cargado de aprensión. El capitán Hunter reunió a los oficiales en el puesto central. Su rostro era sombrío, oscuro, pero en sus ojos ardía una resolución dura y cansada. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad, por muy demente que pareciera, por muy demoledora que fuera. El aire en el compartimento crepitaba con lo no dicho, con el pesado peso de lo que estaba por venir. Se paró ante ellos, un hombre enfrentando su destino, y el de ellos. El capitán Hunter comenzó su monólogo, su voz baja, pesada. Cada sílaba llevaba una carga insoportable. Explicó, sus arsenales nucleares, los submarinos mismos, no eran un escudo contra otras naciones, contra Rusia o China. Eran cadenas, grilletes, que sujetaban a algo más antiguo, algo más poderoso, algo que dormía en las profundidades. No era una guerra entre naciones, era una vigilia eterna de la humanidad contra una cosa monstruosa. Habló de la gran mentira, el colosal engaño que se había tejido a su alrededor durante generaciones, durante siglos. Habló de el bloqueo, una operación secreta repetida cada década. Una serie de ataques submarinos profundos, aumentados con cargas nucleares, no para destruir, sino para mantener a la criatura en animación suspendida, en un sueño profundo. Era un ritual anual, una reafirmación periódica de la voluntad humana, para evitar que el metamorfo de las profundidades despertara. Usó la palabra metamorfo, algo que cambiaba no solo su forma, sino la realidad misma. Anthony escuchaba, su mente se tambaleaba. Las palabras eran una locura, pero los ojos del capitán contenían una terrible cordura, una verdad profunda y brutal. Su verdadera misión. Los submarinos no eran armas estratégicas, eran guardianes del océano, carceleros de las profundidades. Su tarea era patrullar, rastrear, y cuando fuera necesario, aplicar el bloqueo para contener a la criatura, algo que no debía despertar.
El capitán lo admitió. Había participado en varias operaciones de este tipo, cada vez un acto de desesperación, de sacrificio. Vio la duda en sus ojos, la incredulidad, pero habló con la convicción de un hombre que había visto el rostro de Dios, o del diablo, y había sobrevivido, o eso creía. El capitán tocó el origen de la amenaza, antiguas leyendas, mitos de criaturas durmiendo en las profundidades del océano, descartados como invenciones hasta que investigaciones navales secretas los confirmaron. Esta criatura no era un animal, era algo que precedía a la humanidad, algo capaz de alterar el mundo mismo, el tejido mismo de la realidad. Habló de cosas que se arrastraron desde el cieno primigenio, de cosas que habían estado aquí antes, y que volverían a estarlo si se les daba la oportunidad. El conocimiento era una carga, una maldición, algo que quebraba a los hombres. Pero el capitán resistía. Tenía que hacerlo, por todos ellos. La verdadera amenaza era el despertar. El capitán explicó. El lanzamiento del misil había sido la prueba final del bloqueo, un intento desesperado de confirmar que la criatura aún dormía. Pero sus acciones la habían despertado. Ahora su objetivo ya no era la contención. Era volver a dormirla, a cualquier costo, antes de que recuperara toda su fuerza, antes de que despertara verdaderamente, antes de que se liberara. Las apuestas estaban más allá de la comprensión humana. El destino del mundo pendía de un hilo, suspendido en el agua negra con ellos. La única forma era un ataque nuclear. El arsenal del Michigan, no como un arma de guerra, sino como una inyección final de sedante, una dosis letal para el gigante. Era un juego mortal con un resultado impredecible, pero no había otra opción. Su propio destino ya no importaba, solo la misión, solo la contención, solo el bloqueo, una última vez. Anthony miró al capitán, su rostro una máscara de sombría resolución. El hombre hablaba de sacrificarlos a todos por un mundo que nunca lo sabría, por una verdad que nunca debía ser revelada. Los oficiales guardaron silencio, sus rostros pálidos. La revelación los había aturdido, había roto algo dentro de ellos. Habían creído en las reglas, en el orden, en las claras líneas de combate. Ahora todo era caos, todo era vacío. El enemigo no era una nación, era un dios o un demonio, una cosa de poder primigenio. El peso de esta verdad los oprimía, una fuerza aplastante mayor que el propio océano. Eran peones en una lucha cósmica, una guerra secreta librada en la más profunda oscuridad por hombres que entendían el costo. La mirada del capitán recorrió sus rostros. Vio la conmoción, la incredulidad, el horror, pero también un destello de algo más, comprensión, aceptación. Eran marineros, seguían órdenes, incluso suicidas, especialmente suicidas, cuando el destino del mundo dependía de ello. Asintió lentamente, una sombría confirmación. Lo hemos despertado. Ahora lo volveremos a dormir. Por un tiempo, añadió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una escalofriante postdata, un recordatorio de la naturaleza interminable de su lucha, la eternidad de su vigilia. Anthony pensó en los sueños, el agua infinita, las enormes sombras, la mirada depredadora. Todo era cierto, todo real, más real que el sol, más real que la tierra. Las palabras del capitán habían descorrido el velo, revelado la monstruosa verdad. No estaban defendiendo la libertad o la democracia. Estaban defendiendo el letargo, un sueño frágil, contra algo que devoraría la realidad misma. Sintió una fría resolución endurecerse en él, una extraña mezcla de miedo y sombrío deber. El bloqueo. Una última vez. Por el mundo y por ellos mismos. Su última resistencia en las profundidades. El sistema de navegación y localización por sonido lo registró. Una colosal explosión de energía desde el fondo. Algo de un poder inmenso. Era la sensación de un despertar completo. Una gigantesca conciencia antigua se agitó, volviendo en sí. Todos los sensores se volvieron locos. Las agujas bailaban, las alarmas sonaban,
mostrando fenómenos inexplicables. El océano mismo se revolvió, cobró vida y gritaba. El agua misma vibraba, un zumbido profundo y resonante que sacudió el navío y a los hombres dentro de él. La hidroacústica chilló. En la pantalla del sistema de navegación y localización por sonido, lo vieron. El ojo, perfectamente circular, gigantesco, del tamaño de un cañón submarino entero. Se abrió en la oscuridad, mirándolos directamente. No era un órgano en el sentido convencional, sino algo que percibía el mundo, y miraba directamente a sus almas. Anthony sintió que se le helaba la sangre, un terror más allá de la razón, más allá de las palabras. La imagen en la pantalla del sistema de navegación y localización por sonido pulsaba, un lento latido rítmico. Algo que veía, algo que entendía, algo que juzgaba. La oscuridad exterior ya no estaba vacía. Estaba llena de una mirada antigua y terrible. Con la apertura del ojo, una ola de presión psíquica barrió a la tripulación. Algo que presionaba desde dentro y desde fuera. Los marineros se agarraron la cabeza. Algunos comenzaron a gritar, otros cayeron en un estupor, con los ojos vidriosos, viendo sus miedos más profundos manifestarse. Se oyeron voces, risas, llantos, aunque nadie pronunció una palabra. El navío se convirtió en un escenario para alucinaciones colectivas, para una locura compartida. Anthony lo sintió, un frío penetrante, una voz que susurraba sobre el olvido, sobre la oscuridad infinita, algo que buscaba desentrañar sus mentes, quebrar su voluntad. El submarino quedó atrapado en un gigantesco vórtice, creado por la propia criatura. El navío giraba, lanzado como una astilla de madera en un torbellino. El metal del casco chirriaba y gemía. Se desgarraría. El vórtice era un ser vivo, un agarre monstruoso que apretaba, retorcía, aplastaba. Los profundímetros parpadeaban salvajemente. La presión aumentaba a niveles imposibles. El Michigan estaba atrapado, indefenso, en las fauces de la bestia. Su destino sellado, su tiempo agotándose. Anthony se aferró a un pasamanos, sus nudillos blancos, sus dientes apretados. El capitán Hunter permaneció, a pesar del caos, a pesar del terror, sobrenaturalmente tranquilo. Su voz era firme, dura, mientras daba la orden. Lanzamiento de una salva nuclear. No era simplemente una orden, era una oración moribunda. Lo último que podían hacer, el acto final de desafío contra algo más allá de la comprensión. Se mantuvo erguido, sus ojos fijos en la pantalla delantera, su rostro una máscara de sombría resolución. El destino del mundo descansaba sobre sus hombros, sobre sus palabras, sobre sus acciones. La secuencia de lanzamiento comenzó, un acto final desesperado. Anthony y su equipo trabajaron con una velocidad febril, preparando las ojivas. Se movían por instinto, cada movimiento preciso, automático. Pero cada acción estaba infundida con el terrible conocimiento. Tenían el destino del mundo en sus manos. Los sensores mostraban que la criatura se acercaba. Su ojo se volvía más claro, más nítido, atravesándolos con su mirada monstruosa. El pavor frío regresó, más fuerte ahora, más profundo, algo que se asentó en lo profundo de los huesos. El final se acercaba, inevitablemente. La solución de tiro era precisa, al milímetro, directamente en la gigantesca grieta, el abismo que se había abierto en el fondo donde el monstruo se agitaba. No era simplemente un intento de alcanzar un objetivo. Era un intento de clavar una daga en el corazón mismo del mal antiguo, el metamorfo, la cosa que cambiaba la realidad a su alrededor. Las coordenadas se fijaron. Los tubos de lanzamiento se prepararon. El navío era un arma, un último recurso, una apuesta desesperada. Anthony observó el marcador del objetivo, una mira roja sobre la negrura del abismo, sobre el ojo imposible. El aire en la sala de control estaba denso con ozono, con el olor a electrónica quemada, con el sabor metálico del miedo. Las luces parpadeaban. El asalto psíquico se intensificó.
Visiones danzaban ante los ojos de Anthony. De agua infinita, de oscuridad aplastante, de manos esqueléticas que se extendían. Sacudió la cabeza, intentó despejarla, intentó concentrarse en la tarea que tenía entre manos, en los interruptores, en las luces, en la cuenta atrás. El navío gemía a su alrededor, un ser vivo en agonía, su piel de acero estresada hasta el punto de ruptura. La voz del capitán, un zumbido bajo y constante, contaba los segundos para su salvación o su condenación. Ya no importaba. La línea entre ambos estaba borrosa, borrada por la enormidad de lo que enfrentaban. El monstruo de afuera, el monstruo de adentro. Anthony alcanzó el interruptor final. Su mano temblaba, no por miedo, sino por el puro peso de la responsabilidad, de lo que estaban a punto de desatar. El poder del átomo contra el poder de las profundidades primordiales. Un choque de titanes en la oscuridad. Miró los rostros de sus hombres, sus ojos fijos en él, en el panel, en los indicadores brillantes. Sus rostros estaban pálidos, sus expresiones sombrías. Estaban listos, estaban dispuestos a hacer el sacrificio, por un mundo que nunca volverían a ver, por una humanidad que nunca lo sabría. El zumbido del navío era un gruñido bajo y gutural, una bestia preparándose para morir y llevarse a su enemigo con ella, o para volver a dormirlo por otros 1000 años. La profundidad contuvo el aliento. El ojo observaba y esperaba. El fuego. La cuenta atrás comenzó. Cada tic del segundero era un martillazo contra los nervios en carne viva de la tripulación, un momento de eternidad suspendido en el agua negra. Anthony vio los rostros tensos de sus camaradas, sus ojos llenos de una sombría resolución y una profunda desesperación. Este era el último momento de paz, antes del apocalipsis, antes del fuego, antes del juicio. El zumbido del navío era un murmullo bajo, algo contenido, algo a punto de desatar su furia definitiva. Con un rugido ensordecedor, el Michigan disparó sus ojivas, una tras otra. Los misiles balísticos atravesaron el agua, hundiéndose en la oscuridad insondable, directos a las fauces abiertas del ojo de la criatura. El navío se estremeció por el retroceso, una patada monstruosa. Descargó un grito de batalla primario. La fuerza del lanzamiento empujó a la tripulación hacia atrás, contra los mamparos, unos contra otros. El aire se llenó del olor a ozono, a propelente quemado y al miedo crudo de los hombres que enfrentaban su fin. En el momento de la detonación, las profundidades se encendieron. Un destello cegador y sobrenatural, una energía primordial pura, rasgó el agua, una luz que no tenía fuente, que desafiaba toda razón. Los sistemas de navegación y localización por sonido y los hidrófonos registraron una onda de choque acústica masiva, ondas sonoras inexplicables que rasgaron el océano. Fue un chillido de dolor y de furia de la criatura, luchando contra el sedante, luchando contra el sueño. La luz fue breve, pero se grabó en las mentes de los hombres. Una visión del infierno en las profundidades. Las explosiones no destruyeron al monstruo. En cambio, desataron sobre él tal concentración de energía, tal fuerza bruta, que la criatura, un organismo que había sufrido un profundo shock, se retiró lentamente de nuevo a su letargo. La actividad en la pantalla del sistema de navegación y localización por sonido se desvaneció gradualmente. El ojo se contrajo, se encogió y finalmente desapareció. Pero no dejó atrás simplemente una sensación de sueño, sino de una amenaza latente, algo que descansaba, pero observaba, algo que esperaba su próximo despertar. El silencio regresó, pesado, ominoso, más terrible que los gritos. Una colosal onda expansiva, reflejada por el cuerpo de la criatura y el fondo del océano, se estrelló contra el Michigan. El casco chilló, gimió, se abolló hacia adentro. Los mamparos internos se arquearon, se retorcieron. Cortocircuitos estallaron por todas partes. Fuertes explosiones resonaron por todo el navío. Las luces se apagaron, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta. No eran simples daños.
Era un golpe de represalia de la criatura, su último acto de desafío antes del sueño, antes de la rendición. El navío gimió, un estertor de muerte de acero y remaches. La tripulación resultó herida, lanzada por el compartimento. Algunos murieron instantáneamente, aplastados contra estructuras metálicas. Anthony quedó atrapado por un panel caído. Vio el caos, humo, chispas, los gritos de los heridos, fugas de tuberías dañadas, compartimentos inundados, cables ardiendo. El navío se convirtió en una lenta tumba submarina, una sepultura de acero y sueños destrozados. El agua subía en las cubiertas inferiores, fría e inexorable, reclamando lo suyo. El aire se espesó con humo y el sabor a sangre. El navío dañado comenzó un descenso incontrolable hacia el abismo, una bestia herida hundiéndose hasta el fondo. Los sistemas de soporte vital fallaron. Los niveles de oxígeno se desplomaron. El aire se volvió tenue, viciado, sofocante. La sensación era una zambullida lenta e inexorable, en un frío eterno del que no había retorno. La presión aumentaba, cada pie más profundo una nueva agonía, una nueva amenaza. El acero gemía, los remaches saltaban, el Michigan moría, y ellos con él, descendiendo a las fauces, a la negrura. Anthony luchó contra el panel caído, su pierna atrapada. El dolor era un fuego blanco y cegador. Empujó, se esforzó. Los sonidos de sus camaradas, sus gritos, sus gemidos, eran distantes, apagados, ya tragados por la profundidad. Vio el rostro de un joven marinero cerca de él. Sus ojos muy abiertos, sin parpadear, mirando a la nada, su pecho inmóvil, muerto. El precio, pagado en su totalidad, en sangre, en carne, en el agua fría y oscura. La luz de su casco proyectaba sombras grotescas sobre los restos. Se liberó, sacó la pierna. Un dolor agudo y abrasador, pero lo ignoró. Tenía que hacerlo. Se abrió paso entre los escombros, a través del humo. Oyó la voz del capitán Hunter, distante pero clara. «¡Control de daños! ¡Informen!». Su voz era firme, inquebrantable, un testimonio de una voluntad de acero. Anthony se movió hacia el sonido, hacia la voz, la luz guía en la oscuridad. El barco se moría, pero lucharían hasta el último hombre, hasta el último aliento, hasta el último segundo. No se rendirían al abismo. Las alarmas de presión sonaron, un chillido agudo, los mamparos gemían. El casco cedía, lenta, inexorablemente. El agua entraba a raudales por nuevas brechas, fría, implacable. El mar los reclamaba, pieza por pieza, pulgada a pulgada. La profundidad recuperaba lo que era suyo. El navío era una tumba, un monumento a su fútil desafío. Pero habían asestado un golpe, lo habían hecho retroceder, por un tiempo. Y eso era todo lo que podían hacer, todo lo que podían esperar. La oscuridad se hizo más densa, el silencio más profundo, el frío más profundo. Caían al vacío, a las fauces expectantes. Lucharon por la flotabilidad contra el peso aplastante, contra el agua que avanzaba. A pesar de los daños críticos, los supervivientes, un puñado de hombres bajo el mando del capitán Hunter y los oficiales superiores, comenzaron una desesperada batalla por la supervivencia, restaurando la estanqueidad, activando sistemas de respaldo, bombeando agua. Cada paso tuvo un inmenso costo de esfuerzo, de sacrificio. El navío gemía, un animal moribundo resistiéndose a su fin, su piel de acero gritando su agonía. A medida que el caos amainaba, la magnitud de sus pérdidas se hizo evidente. Muchos compartimentos estaban inundados, otros retorcidos, destruidos. Solo quedaba un puñado de hombres, sus rostros ennegrecidos por el hollín y el agotamiento, sus ojos vacíos. Anthony vio los cuerpos de sus camaradas, algunos de ellos amigos, yaciendo entre los escombros. Sabía el terrible precio que habían pagado, el frío y duro costo de su salvación. El silencio de los muertos era pesado. Una pregunta sin respuesta.
El médico del barco y sus ayudantes trabajaban en la enfermería, un hospital de campaña improvisado. Sus rostros estaban grabados por el dolor y la impotencia, enfrentados a heridas más allá del alcance de la medicina submarina. Huesos rotos, hemorragias internas, heridas por aplastamiento. Los gritos de los heridos se fusionaban con el lamento del navío moribundo, una sinfonía de dolor en las profundidades. El médico se movía de hombre en hombre, sus manos manchadas de sangre, sus ojos conteniendo el crudo terror de su experiencia compartida. El capitán Hunter, a pesar de una herida irregular en la sien, permaneció al mando. Daba órdenes con claridad, con precisión, pero su mirada vagaba sobre los supervivientes, sobre sus rostros magullados y maltratados. La carga del navío descansaba sobre él, y el peso del secreto, la terrible verdad que había costado tantas vidas. Su figura era una silueta trágica, encarnando el sombrío propósito de su misión, un hombre consumido por la enormidad de su deber y el horror de lo que había visto. El navío, escorado pesadamente, gimiendo, comenzó un ascenso lento y agónico. Cada segundo era una lucha contra la presión, contra los daños. Anthony sintió el esfuerzo del barco, abriéndose paso a través del agua, dejando atrás la pesadilla que casi los había devorado a todos. El sonido del metal gimiente, el torrente de agua desplazada, la profundidad misma se resistía a su partida. Era un ascenso lento e inexorable, de vuelta hacia la luz, aunque apenas quedaba luz para ellos en este mundo en ruinas. Después de largas horas, apenas con vida, lo vieron. El primer y débil destello de luz, perforando el inmenso espesor del agua. No era simplemente la luz del día, era un símbolo del regreso del infierno. Pero la luz trajo consigo una nueva ansiedad. Una incógnita los esperaba en la superficie, y la escalofriante sensación de que algo los había seguido desde las profundidades. Algo invisible, pero sentido. Una presencia que persistía como un aliento frío en la nuca. Cuando el Michigan finalmente emergió, su casco estaba retorcido, maltrecho. Había sobrevivido a 1000 batallas, brechas, abolladuras, láminas de metal arrancadas. Era una cicatriz en el acero, un recordatorio permanente de lo que habían soportado, de lo que casi los había destruido. El navío era una ruina, una aparición de su antiguo ser. Pero estaba en la superficie y estaban vivos. Un puñado de hombres en un barco roto, un testimonio de pura voluntad y esperanza desesperada. Anthony estaba de pie en la cubierta, entre los escombros. Su pierna palpitaba con un dolor constante, pero lo ignoró. Su mirada recorrió el horizonte, el vasto océano vacío, el cielo sobre ellos, de un azul brillante, un duro contraste con la negrura de abajo. Vio los rostros de los supervivientes, demacrados, macilentos. Sus ojos aún contenían el terror de las profundidades. Eran como espectros rondando la cubierta de un barco moribundo. Su silencio un profundo testimonio de los horrores que habían presenciado. El aire en la superficie era fresco, limpio después del aire viciado y reciclado de las profundidades. Llenó sus pulmones, una sensación punzante, pero también una renovación, una frágil promesa de vida. Miró el casco destrozado, las placas de acero arrancadas, los conductos expuestos. El barco era un testimonio de supervivencia, un guerrero maltratado que se negaba a ceder. Pero el costo fue inmenso, el costo humano, las cicatrices psicológicas. Nunca abandonarían realmente la profundidad, no del todo. El capitán Hunter caminaba por la cubierta, su herida sangraba débilmente. Se movía con un paso lento y deliberado. Sus ojos escrutaban el horizonte, luego a los hombres. Una profunda y persistente tristeza residía en su mirada. Los había traído a la superficie, pero ¿con qué fin? ¿Hacia qué futuro? El mundo de arriba era desconocido, no visto, ignorante de la batalla que habían librado, del sacrificio que habían hecho. Era un hombre agobiado por los secretos y por los espectros de su tripulación. Anthony miró el océano,
una vasta extensión azul. Pero ahora conocía su verdadera naturaleza, su corazón frío, sus antiguos habitantes. La ilusión de paz se había hecho añicos para siempre. El mundo de arriba era una delgada membrana sobre un abismo, y ellos eran los guardianes, los vigilantes silenciosos, los hombres que sabían. El navío se balanceaba sobre las olas, una cosa herida. Su lucha aún no había terminado. Su propósito aún no se había cumplido. Habían ascendido del infierno, pero el infierno los seguía, en sus mentes, en sus almas, en el implacable recuerdo de las profundidades. El Michigan emergió con un pesado suspiro, una gran bestia de metal jadeando por aire. El océano estaba en calma, el sol brillante, un marcado contraste con el terror que habían soportado en las profundidades. La tranquila superficie parecía surrealista. Habían emergido a un mundo completamente diferente, un mundo que no sabía nada del antiguo pavor que se agitaba debajo. El aire era limpio, frío, mordía los pulmones, una bienvenida punzada después del aire viciado y reciclado del submarino. Anthony subió con dificultad a la cubierta, entre los escombros, el metal retorcido, los conductos rotos. Miró a su alrededor. Solo quedaban unas pocas docenas de hombres de una tripulación de casi 200, muchos heridos, sus rostros negros de hollín y cansancio, sus ojos vacíos. Se movían como espectros, vagando por la cubierta de un barco moribundo. Cada aliento era un jadeo superficial, cada movimiento un esfuerzo pesado. Eran hombres destrozados, supervivientes de una batalla imposible. Esperaron. A los rescatadores, a los helicópteros, a los barcos. Pero no apareció nada, solo el ilimitado y vacío océano extendiéndose hasta el horizonte. Esto forzó un pensamiento escalofriante. El alto mando sabía lo que había sucedido. Lo sabían. Su misión era tan secreta, tan completamente oculta, que ni siquiera el rescate formaba parte del plan. Para preservar el secreto, para mantener la verdad oculta, estaban solos, a la deriva en un mundo que no sabía nada de su lucha, de su sacrificio. Entonces Anthony los vio, siluetas en el horizonte, apenas discernibles. Al principio pensó que eran barcos, pero luego su visión se agudizó, se enfocó. Eran otros submarinos, emergidos como ellos. Estaban en una línea, inmóviles, patrullando silenciosamente el océano. No se movían, simplemente esperaban, como guardianes mudos, como centinelas antiguos. Sus cascos oscuros eran un testimonio silencioso de una guerra oculta, una vigilia secreta que se extendía por la vasta extensión de los océanos del mundo. Anthony lo entendió. Había docenas de tales navíos, dispersos por todo el globo. Sus números alcanzaban los cientos. No eran rescatadores. Eran compañeros vigilantes, cada uno parte de un vasto y oculto sistema de defensa. No era un incidente aislado. Era parte de una guerra sin fin, librada más allá del umbral de la percepción humana. Una guerra contra algo que dormía y ocasionalmente se agitaba, exigiendo atención y sangre. La verdad era más fría que la fosa más profunda. El capitán Hunter apareció en cubierta. Miró al horizonte, a los otros submarinos. No dijo nada, pero su mirada fija en los navíos distantes confirmó las sospechas de Anthony, su sombría comprensión. No había sorpresa en sus ojos, solo un profundo cansancio, y el conocimiento de que esta carga ahora recaía sobre Anthony y sobre los otros supervivientes, que habían visto, habían sabido y ahora formaban parte de ello. El terrible secreto, la vigilia sin fin. El pensamiento final de Anthony lo golpeó como un rayo. El enemigo no estaba en el horizonte, no en bases enemigas. El enemigo estaba debajo de ellos, en las profundidades, y él lo sabía. Un día, cuando la humanidad bajara la guardia, cuando los proyectiles balísticos no fueran suficientes, el océano no solo se abriría, los tragaría enteros. En ese momento, el mundo aprendería que el verdadero enemigo había dormido debajo de ellos todo este tiempo, esperando su hora.
Esto no era un final, era simplemente un respiro. Y ahora él era uno de los que sabían que la humanidad vivía sobre un barril de pólvora, una paz frágil mantenida por hombres desesperados y acero silencioso. Caminó hasta el borde de la cubierta dañada, miró hacia el agua azul y clara. Parecía inocente, inofensiva, pero ahora conocía su verdadera naturaleza, su corazón frío, sus antiguos habitantes. La luz se reflejaba en la superficie, danzando, brillando, un velo engañoso sobre la verdad. Levantó los ojos al horizonte de nuevo. Los otros submarinos seguían allí, siluetas oscuras contra el cielo brillante, una línea silenciosa de guardianes, una hermandad del pavor. El sol caía a plomo, cálido sobre su piel, una extraña sensación después del constante frío de las profundidades. Pero ni siquiera el calor ofrecía consuelo, ni solaz. El mundo de arriba era una fina ilusión, un sueño frágil. El mundo real estaba abajo, en la negrura, con el monstruo y la verdad. Sintió el peso de ello, la enormidad de ello, la pura escala del engaño, el sacrificio, la lucha sin fin. Ellos eran los que sabían, los que llevaban la carga, los que montaban guardia. Pensó en las vidas perdidas, sus amigos, sus camaradas. Habían muerto por un secreto, algo que nunca fue reconocido, nunca llorado por el mundo que salvaron. Sus nombres no serían pronunciados, su sacrificio no sería celebrado. Eran héroes sin nombre en una guerra olvidada, librada en la oscuridad por una causa que no podía ser revelada. Sintió una profunda tristeza, algo que se asentó en lo profundo de su alma, un peso frío y pesado. El precio del conocimiento. El costo de la vigilancia. El Michigan se mecía sobre las olas, un casco en ruinas, pero había cumplido su propósito. Había mantenido la línea por un tiempo. Su piel de acero llevaba las cicatrices de su batalla, las heridas de su desafío. Y en esas cicatrices, Anthony vio su propio futuro, su propio destino. Ser parte de esta línea, de esta vigilia silenciosa contra el mal antiguo. Estaba marcado, cambiado para siempre por la profundidad y por la cosa que dormía allí. Ahora era un centinela, uno de muchos en la línea interminable contra la oscuridad. Con el tiempo, el Michigan y sus pocos tripulantes supervivientes fueron encontrados, rescatados por otros navíos, igualmente secretos, igualmente anónimos. Su salvación fue envuelta en el más estricto secreto, sin investigaciones oficiales, sin ruedas de prensa, nada. Se les ordenó guardar silencio y sabían por qué. Su navío fue desmantelado en una base oculta, la evidencia ocultada, borrada. Nunca había existido, la verdad enterrada más profundamente que la fosa de las Marianas. Los supervivientes llevaban pesadas heridas psicológicas, pesadillas, ataques de pánico al ver el agua, alucinaciones auditivas, se convirtieron en compañeros constantes. Algunos de ellos perdieron la razón, otros se replegaron en sí mismos. Anthony había sobrevivido físicamente, pero había cambiado para siempre. Había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada, dejando su cicatriz indeleble, una marca de pavor eterno. Caminaba entre ellos, una silenciosa hermandad de espectros. El capitán Hunter, en virtud de su conocimiento, su experiencia, fue transferido a otra misión secreta, convirtiéndose en parte del mando de vigilancia profunda, el departamento naval oculto que orquestaba esta guerra eterna. Su papel era una carga interminable, una cadena perpetua, montando guardia sobre el secreto. Un hombre condenado a la vigilancia eterna, un guardián de la verdad última. Anthony lo imaginó, una figura demacrada en una habitación austera, mirando mapas de las profundidades, siempre observando, siempre sabiendo. Anthony lo entendía ahora. Toda la historia del mundo, la política, los conflictos, no eran más que espuma en la superficie de un inmenso y siniestro secreto. La humanidad vivía en la ignorancia, protegida por un puñado de hombres que sabían que el verdadero enemigo no eran las bombas o los proyectiles,
sino algo que dormía debajo. El mundo como lo había conocido era una mentira, una cómoda ilusión mantenida por sangre y acero, y el silencio de los pocos que se atrevían a saber. Como uno de los pocos supervivientes que había visto a la criatura y comprendido su naturaleza, a Anthony se le ofreció una elección. El olvido, una vida en un hospital psiquiátrico, o el servicio continuado, pero en una capacidad muy diferente. No podía volver a una vida normal. Ese mundo se había ido, destrozado por la profundidad. Le ofrecieron un lugar en esta guardia oculta, un nuevo centinela en la frontera de la eternidad. Aceptó. No había otro camino. Ningún otro propósito quedaba. En laboratorios secretos se desarrollaron nuevas ojivas, aún más potentes, más especializadas. Durmientes, las llamaban. La guerra nunca terminaba. Simplemente pasaba a una nueva fase, requiriendo métodos de contención más sofisticados. La tecnología avanzaba, pero el antiguo enemigo seguía siendo el mismo, paciente, indiferente, esperando su momento. Anthony lo sabía. Había visto los planos, los esquemas, la fría y dura realidad de su lucha sin fin. Anthony estaba en un nuevo submarino, igualmente secreto, patrullando otras profundidades. Miró las aguas oscuras. Su pensamiento final no fue de salvación, sino de lo inevitable. Lo sabía. Un día, cuando la humanidad bajara la guardia, cuando los proyectiles no fueran suficientes, el océano no solo se abriría, los tragaría. En ese momento el mundo aprendería que el verdadero enemigo había dormido debajo de ellos todo este tiempo, esperando su hora. Este era el fin del viejo mundo y el comienzo de una nueva y terrible era. Observaba la pantalla del sistema de navegación y localización por sonido, los familiares pings cartografiando la oscuridad, buscando lo que yacía debajo. El Michigan había sido su comienzo, su bautismo de fuego. Este nuevo navío era su propósito, su penitencia, su prisión. Era un guardián de las profundidades, un custodio del frágil sueño de la humanidad. Sintió el familiar zumbido del reactor, el bajo murmullo del casco. Era el latido del mundo, un mundo que se tambaleaba al borde de un abismo, y él era su protector silencioso, por un tiempo, hasta lo inevitable. Los recuerdos nunca se desvanecían. El frío, los gritos, el ojo. Estaban grabados en su mente como cicatrices en acero frío. Sabía la carga que llevaba, el peso de un conocimiento inconfesable. Sabía el precio de la ignorancia y el costo de la verdad. El océano se extendía ante él, infinito, insondable, lleno de secretos, lleno de pavor. Era un hombre cambiado, despojado por la profundidad, forjado de nuevo en fuego y miedo. Un centinela contra la oscuridad. Pensó en el mundo de la superficie, las ciudades, la gente, viviendo sus vidas, inconscientes, ignorantes. No sentía resentimiento, solo una profunda y cansada piedad. Vivían en un sueño frágil, y él era parte de la pesadilla que lo mantenía a raya. La profundidad era paciente, era antigua, y esperaría por una eternidad si era necesario, el momento en que la humanidad flaqueara, el momento en que los centinelas durmieran. Entonces se alzaría y reclamaría lo que le era debido. Se agarró a la barandilla, metal frío. Sintió las vibraciones del navío, una cosa viva, una cosa que respiraba en la oscuridad. Ahora era parte de ello, parte de la máquina, parte de la vigilia. Hasta el final, cuando quiera que llegara. El océano rugía en sus oídos, un trueno silencioso, la voz del antiguo susurrando sobre el olvido, sobre el retorno, y Anthony escuchaba, siempre escuchaba, el más mínimo movimiento, la más pequeña señal, de que el verdadero horror estaba despertando de nuevo, y que su tiempo era corto. Su guardia casi había terminado,